Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que sinceramente ha explotado en las redes sociales y estoy seguro de que muchos de ustedes ya están al tanto, pero para los que no, prepárense porque vaya bomba. Hoy vamos a hablar de un escándalo que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y populares del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título, bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? Escándalo, fotos íntimas de Hande y Kerem filtradas. No podrás creerlo. Sí, lo has escuchado bien. Y es que la noticia de la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande y Kerem ha corrido como la pólvora, generando todo tipo de reacciones y debates en Internet. Antes de que sigamos adelante y entremos de lleno en el tema, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido interesante, análisis de series turcas, noticias sobre sus actores favoritos y mucho más. Así que no lo duden, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bien, ahora sí, vamos con el tema del vídeo. Lo primero que tenemos que aclarar es que este es un tema delicado y complejo. Debemos abordar la situación con responsabilidad y respeto hacia todas las partes involucradas. La filtración de fotos íntimas, si es que realmente ocurrió, es un delito grave que atenta contra la privacidad de las personas. Y por supuesto es algo que no deberíamos tolerar ni normalizar. Dicho esto, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. Desde hace unos días, las redes sociales se han visto inundadas de rumores sobre la filtración de fotos íntimas de Hande y Kerem. La supuesta filtración habría afectado a ambos actores, pero como suele pasar en estos casos, la información ha llegado a nosotros de manera fragmentada, distorsionada y, en muchos casos, sin verificar. ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Pues, lamentablemente, no mucho. Las fuentes oficiales, tanto de Hande como de Kerem, no se han pronunciado al respecto. No han confirmado ni desmentido la existencia de estas fotos. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulaciones y debates. Mucha gente considera que el silencio de los actores es una confirmación tácita de que la filtración es real, mientras que otros argumentan que la falta de declaraciones podría deberse a una estrategia legal o simplemente a la necesidad de proteger su privacidad. Lo que sí sabemos es que en Internet se han difundido imágenes que supuestamente corresponden a Hande y Kerem. La calidad de estas imágenes es variable. Algunas son borrosas, otras parecen ser montajes o falsificaciones, y otras, lamentablemente, parecen ser reales. Es aquí donde la situación se vuelve aún más complicada y delicada. ¿Cómo reaccionar ante esta situación? Lo primero y más importante es ser críticos con la información que nos llega. No todo lo que vemos en Internet es cierto. Debemos dudar de la veracidad de las imágenes y de las fuentes que las difunden. Es fundamental no contribuir a la propagación de contenido sensible y, sobre todo, no participar en la difusión de imágenes que puedan dañar la reputación o la privacidad de las personas. En segundo lugar, debemos mostrar nuestro apoyo a Hande y Kerem. Independientemente de si las fotos son reales o no, ambos actores son víctimas en esta situación. Son víctimas de la especulación, del morbo y de la violación de su privacidad. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto. Ahora bien, ¿qué implicaciones legales podría tener esta situación? En caso de que la filtración de fotos íntimas sea confirmada, estaríamos hablando de un delito grave. En muchos países, la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona afectada es un delito que puede ser castigado con penas de prisión y multas económicas. Además, la persona que filtró las fotos podría ser acusada de otros delitos, como el acceso ilícito a datos personales. Pero, ¿qué hay de las personas que comparten estas fotos en redes sociales? Pues bien, estas personas también podrían ser responsables legalmente. La difusión de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona afectada puede constituir un delito de difamación o injurias, incluso si la persona que comparte la foto no es la que la filtró originalmente. Por lo tanto, es muy importante ser consciente de las consecuencias legales que pueden derivarse de compartir este tipo de contenido. En el caso de Hande y Kerem, es probable que sus abogados estén trabajando en la investigación de la supuesta filtración y en la protección de la imagen y la reputación de sus clientes.
Es posible que se tomen medidas legales contra las personas que hayan difundido las fotos o que hayan participado en la especulación y el acoso en redes sociales. Además de las implicaciones legales, la filtración de fotos íntimas puede tener graves consecuencias emocionales y psicológicas para las personas afectadas. Las víctimas pueden sufrir ansiedad, depresión, estrés postraumático y otros problemas de salud mental. Es fundamental que como sociedad estemos preparados para apoyar a las víctimas de este tipo de delitos y para ayudarles a superar el trauma. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos ser parte de la solución. Podemos negarnos a compartir las fotos, podemos denunciar a las personas que las difunden, podemos mostrar nuestro apoyo a Hande y Kerem. Podemos utilizar las redes sociales de manera responsable y no contribuir a la propagación de contenido sensible. Es importante recordar que la privacidad es un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a proteger nuestra vida privada y a decidir qué información queremos compartir con los demás. La filtración de fotos íntimas es una violación de este derecho y debemos luchar para erradicar esta práctica. En cuanto a la relación entre Hande y Kerem, recordemos que ambos actores mantuvieron una relación sentimental que finalizó hace algún tiempo. Después de la serie Senkal Kapm, donde protagonizaron juntos, y que los convirtió en una de las parejas favoritas de los fans, hubo mucho revuelo alrededor de ellos. Luego se separaron, y aunque se han mantenido discretos sobre su vida privada, es evidente que mantienen una buena relación de amistad. Por eso, independientemente de lo que haya sucedido con las fotos, es importante respetar su privacidad y no especular sobre sus vidas personales. Ahora, para no dejar de hablar de la serie que les dio la fama, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. La química entre Hande y Kerem en Senkal Kapm era innegable. La serie fue un éxito rotundo y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de obstáculos, risas y emoción, cautivó a la audiencia y convirtió a Hande y Kerem en ídolos. De hecho, muchos fans esperaban que su romance trascendiera la pantalla, pero lamentablemente, no fue así. Dejando de lado el drama, es importante destacar el gran talento de ambos actores. Hande Erçel es una actriz talentosa y versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Kerem Bürsin también es un actor muy talentoso y carismático que ha ganado el cariño del público por su profesionalismo y su entrega. Y volviendo al tema central de este vídeo, el escándalo de la supuesta filtración de fotos íntimas es un recordatorio de la importancia de proteger la privacidad y de utilizar las redes sociales de manera responsable. Es un llamado a la reflexión sobre el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. En definitiva, lo que podemos concluir es que la situación es delicada y compleja. No hay información oficial que confirme o desmienta la filtración de fotos íntimas de Hande y Kerem. Ante esta situación, debemos ser críticos con la información que nos llega, respetar la privacidad de los actores y mostrarles nuestro apoyo. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos abordado un tema muy delicado y hemos intentado analizarlo con responsabilidad y respeto. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado útil. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta tenerlos por aquí y compartir con ustedes mis opiniones y análisis. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.